Él siempre creyó que su amor era fuerte y que su matrimonio era honesto, pero en los últimos momentos de su vida, su esposa confesó que había sido contratada y que toda su vida. Suscríbete y dinos desde dónde nos estás viendo. El año era 1955 y un mundo dividido por el color. Estados Unidos aún se aferraba fuertemente a las cadenas de la segregación racial. Las leyes de Jim Crow dictaban dónde un hombre negro podía caminar, comer, sentarse o incluso mirar. Las relaciones interraciales no solo eran mal vistas, eran peligrosas. Un hombre negro atrapado en el lugar equivocado con una mujer blanca podía ser golpeado, encarcelado o peor. El sur era particularmente cruel en su aplicación de estas reglas no dichas, pero el norte, aunque menos bruto, aún no era un refugio. Oliver Bryant aprendió estas lecciones de joven. Nacido en la pobreza en un pequeño pueblo sureño, había pasado su vida viendo a hombres como su padre luchando bajo el peso de un sistema diseñado para mantenerlos abajo. Su padre había sido un trabajador de fábrica, su madre una mujer cansada que pasaba más tiempo limpiando pisos en casas blancas que en la suya propia. Oliver había trabajado desde que podía caminar, arreglando autos junto a su tío, aprendiendo cómo los motores respiraban y gemían bajo el peso del trabajo. Para cuando cumplió 18 años, se había convertido en mecánico en un pequeño taller de autos. Uno de los pocos trabajos donde un hombre negro podía ganarse la vida honestamente sin servir a un jefe blanco cara a cara. Oliver era alto y delgado, su piel oscura como caoba pulida. Tenía una confianza tranquila que ponía nerviosos a los hombres blancos e intrigaba a las mujeres blancas, una combinación peligrosa en el mundo en el que vivía. Pero Oliver nunca había sido lo suficientemente tonto como para entretener tales peligros. Había visto lo que les pasaba a los chicos negros que dejaban que sus ojos se demoraran demasiado en piel blanca. Eso fue hasta Sarah Whitmore. Sarah nunca había conocido la pobreza. Nacida en una prominente familia blanca, había pasado su infancia con vestidos de seda y zapatos caros. Sus días estructurados por lecciones de etiqueta y eventos sociales diseñados para moldearla en la perfecta esposa sureña. Su padre, Charles Whitmore, era un hombre de influencia, un empresario cuya riqueza provenía no solo de inversiones, sino del poder que tenía sobre los demás. Creía en linajes, en pureza, en la superioridad de aquellos que compartían su complexión. Pero Sarah nunca se había sentido en casa en el mundo de su padre. Había crecido asfixiándose bajo el peso de expectativas que no deseaba cumplir. Se suponía que debía ser callada, obediente y recatada. En cambio, era curiosa, inquieta, siempre buscando algo más allá de la vida perfecta que le habían trazado. La noche en que conoció a Oliver tenía 18 años. El calor del verano se pegaba a su piel mientras se ponía un vestido que le habían dicho que era demasiado atrevido, demasiado revelador. El aire olía a whisky y humo de cigarrillos mientras entraba en el sótano tenuemente iluminado donde sonaba la música de la rebelión. Jazz suave y eléctrico, notas curvándose alrededor de los bordes de la segregación como susurros de desafío. La fiesta era uno de los pocos lugares donde las líneas de color se difuminaban. Jóvenes de todas las razas, negros, blancos y todo lo demás, se reunían en secreto, compartiendo bebidas, risas y miradas que nunca podrían intercambiarse a la luz del día. Fue allí donde Oliver la vio por primera vez. Ella no era como las mujeres blancas de las que le habían advertido. No había miedo en sus ojos cuando se encontraron con los de él, no había vacilación en la forma en que se acercó a él. Su cabello rubio caía sobre sus hombros, sus ojos azules iluminados con algo peligroso. Curiosidad, excitación, desafío. Le preguntó su nombre. Él dudó. Ella sonrió y, de repente, Oliver se encontró hablando, su voz baja y cuidadosa, como probando el aire entre ellos. Hablaron durante horas, sus palabras deslizándose en el espacio entre ellos con facilidad. Ella estaba fascinada por el mundo del que él venía, por la forma en que hablaba, por la forma en que pensaba. Él estaba cauteloso pero intrigado por su audacia, por la forma en que parecía no tocarla el miedo que gobernaba su propia vida. Era embriagador, era tonto, era inevitable. Cuando la noche terminó, ella le dijo que quería verlo de nuevo. Él sabía que debería alejarse, pero no lo hizo. La primera vez que su padre los vio juntos fue un accidente. Oliver había estado trabajando tarde en el taller de autos cuando Sarah apareció en el borde del garaje,
su piel pálida iluminada por el resplandor de la farola. Su corazón se apretó mientras miraba alrededor, su pulso martilleando en sus oídos. Ella no debería estar allí, no era seguro, pero antes de que pudiera alejarla, un auto negro se detuvo en la acera. Charles Widmore bajó. El mundo pareció detenerse. Oliver vio el momento en que la realización amaneció en los ojos del hombre, la forma en que su rostro se torció de rabia, la forma en que su cuerpo se tensó con el tipo de furia que solo los hombres blancos tenían el privilegio de expresar. Sara intentó hablar, pero su padre la silenció con una mirada tan fría que podría haber congelado el aire del verano. Luego, sin otra palabra, la agarró del brazo y la arrastró. Oliver no se movió. Sabía que era mejor no seguirla. A la mañana siguiente, encontró una nota deslizada bajo la puerta del garaje. Mantente alejado de mi hija. No era una advertencia, era una amenaza. Y por primera vez en su vida, Oliver se dio cuenta de que no tenía miedo de hombres blancos como Charles Widmore. Tenía miedo de lo que estaba dispuesto a arriesgar por Sara. Las siguientes semanas fueron un infierno. A Sara se le prohibió salir de la casa. Cada movimiento que hacía era vigilado, cada llamada telefónica monitoreada. Su padre se negaba a hablarle como si reconocer su existencia lo contaminara. Su madre no decía nada, solo la observaba con ojos ilegibles. Sara intentó encontrar una salida. Discutió, gritó, suplicó, pero la voluntad de su padre era ley y no había tribunal que se pusiera del lado de una hija que se atrevía a desafiar al hombre que poseía su mundo. Y sin embargo, encontró una manera. Una carta deslizada en el bolsillo de un chico de entregas. Un susurro al oído de una sirvienta que una vez había conocido el amor más allá de las líneas de color. Un encuentro tarde en la noche cuando el mundo dormía. Lo encontró de nuevo y esta vez le dijo lo que él ya sabía. Su padre nunca les permitiría estar juntos, pero ella había tomado su decisión y lo había elegido a él. Fue una decisión imprudente, peligrosa. Una mujer blanca huyendo con un hombre negro no solo era escandalosa, era criminal. No habría misericordia, ni comprensión, ni perdón. Pero el amor nunca se había preocupado por las leyes, y así, en la oscuridad de la noche, con nada más que la ropa que llevaban puesta y el fuego en sus corazones, huyeron. Huyeron de las cadenas del poder de su padre, del peso de un mundo que nunca los aceptaría. Huyeron hacia un futuro que no tenía garantías, ni promesas, ni seguridad. Solo la esperanza de que juntos pudieran forjarse una vida propia. No tenían idea de que el verdadero peligro acababa de comenzar. El aire de la noche era espeso con el peso de su decisión. Las manos de Sara temblaban mientras aferraba la pequeña maleta que había empacado en secreto, llena solo de lo esencial. Un vestido, unas monedas, una fotografía de su madre que no estaba segura de por qué había traído. Era absurdo lo poco de su vida que podía llevar consigo. Todo lo que había conocido, su hogar, su nombre, su estatus, lo dejaba atrás. Oliver estaba al borde del pueblo, esperando bajo las sombras de la estación de tren abandonada. No tenía maleta ni fotografías. Toda su vida siempre había sido lo suficientemente ligera como para llevarla consigo. Cuando lo vio, quiso correr hacia él, arrojarse a sus brazos y dejar que el miedo se desvaneciera, pero se mantuvo firme. No había tiempo para ternura ni para vacilación. Solo tenían una oportunidad para desaparecer. Un tren que los llevaría al norte llegaría en una hora. Era un tren de carga con destino a un pueblo fabril en Illinois, donde las parejas interraciales eran raras pero no ilegales. Era su mejor opción. Sara miró detrás de ella una última vez, medio esperando ver a los hombres de su padre irrumpiendo hacia ella, arrastrándola de vuelta a la vida que acababa de abandonar. Pero las calles estaban vacías. Aún así, el miedo persistía. Oliver tomó su mano, áspera, callosa, firme. ¿Estás segura? Su voz era baja pero firme. Sara tragó el nudo en su garganta y asintió. Subieron al tren, escondidos entre cajas y sacos de grano. Nadie los vio partir. Nadie sabía a dónde iban. Por primera vez en su vida, Sara era libre. El viaje fue largo y agotador. Viajaron en la oscuridad, sus cuerpos rígidos por agacharse en el estrecho espacio entre las cajas de carga. El sonido de las ruedas del tren retumbaba a través de sus huesos, cada traqueteo un recordatorio de que no había vuelta atrás. Oliver apenas hablaba, siempre escuchando, siempre vigilando. Cada vez que el tren se detenía, se tensaba esperando el sonido de pasos acercándose para que las puertas se abrieran y revelaran hombres con armas listos para separarlos. Pero nadie vino. En la segunda noche llegaron a Illinois.
El pueblo fabril estaba muy lejos de las elegantes calles de la infancia de Sara. El aire estaba espeso con humo, las calles llenas de edificios cubiertos de hollín, la gente cansada por largas horas de trabajo. Pero aquí eran solo otra pareja. Nadie miraba dos veces a una mujer blanca parada junto a un hombre negro. No era aceptación, era indiferencia. Y la indiferencia era suficiente. Encontraron un lugar para quedarse en una pensión estrecha, donde las paredes eran delgadas y la privacidad inexistente. Su habitación era apenas lo suficientemente grande para la cama estrecha que compartían, pero era suya. Oliver tomó un trabajo en la acería local, trabajando turnos de 12 horas en un calor insoportable. Sara encontró trabajo como costurera, sus dedos ampollados por largas horas de coser. Era duro, agotador y nada como la vida que había conocido, pero nunca se quejó porque por primera vez había elegido esta vida. El matrimonio tuvo lugar en una pequeña iglesia, en las afueras del pueblo. No hubo invitados, ni flores, ni música, solo ellos dos y un predicador que apenas los miró mientras murmuraba los votos. No hubo anillo ni celebración, solo un intercambio silencioso de promesas habladas no para el mundo, sino para el uno al otro. Cuando la ceremonia terminó, Sara se paró fuera de la iglesia, mirando al cielo, sintiendo el peso del momento sentarse en su pecho. Ya no era Sarah Whitmore, hija de privilegios. Era Sarah Bryant, esposa de un hombre negro en un mundo que nunca los aceptaría por completo. Y sin embargo, se sentía más ligera que nunca. El primer año de matrimonio fue una prueba. El pueblo fabril era más seguro que el sur, pero eso no significaba que fuera amable. Los compañeros de trabajo de Oliver mantenían su distancia, inciertos de qué pensar del hombre que había llegado con una esposa blanca. Las mujeres del pueblo miraban a Sara con ojos cautelosos, seguras de si estaba perdida, confundida o simplemente tonta. Eran tolerados, pero nunca bienvenidos. El dinero siempre era escaso. Algunas noches se iban a la cama con hambre. Sara aprendió a remendar ropa hasta que era más costura que tela. Oliver aprendió a estirar cada dólar, a regatear por sobras en el mercado, a trabajar horas extras hasta que su cuerpo dolía. Pero soportaron porque el amor los había llevado hasta allí. Y sin embargo, el amor no borraba el miedo. El padre de Sara no la había olvidado. Llegaban cartas a la pensión, cada una más fría que la anterior. La primera era una demanda. Ven a casa ahora. La segunda era una advertencia. No entiendes lo que has hecho. La tercera era una amenaza. Te arrepentirás. Sara las quemó todas, pero el miedo persistía. Su padre no era un hombre que aceptara la derrota. Un día la encontraría, y no sabía qué haría cuando lo hiciera. Ese miedo se colaba en sus sueños. Susurraba en el fondo de su mente cuando caminaba por el mercado, cuando veía a hombres con trajes mirándola demasiado tiempo, cuando oía pasos detrás de ella por la noche. Y así, sin decirle a Oliver, comenzó a ahorrar dinero. Al principio eran solo unas monedas metidas debajo del colchón, luego unos billetes escondidos en el dobladillo de su vestido. Se decía a sí misma que no era nada, solo una precaución, un hábito nacido del miedo, no de la duda. Pero en el fondo sabía la verdad. Había elegido a Oliver, pero una parte de ella aún temía que un día tuviera que dejarlo atrás. Los años pasaron y la vida en el pueblo fabril se asentó en un patrón. Nunca fue fácil, nunca verdaderamente cómoda, pero era suya. Oliver se mataba trabajando, llegando a casa cada noche con músculos adoloridos y manos manchadas de acero. Sara cosía ropa hasta que sus dedos sangraban, sus manos una vez delicadas, ahora ásperas con callos. Construyeron una vida juntos, pieza por pieza frágil. Y luego llegó el primer hijo. Sara nunca había estado más aterrorizada. Había esperado alegría, había imaginado el momento en que colocaría a su recién nacido en los brazos de Oliver y sentiría el calor de su familia creciendo. Pero cuando vio al pequeño niño envuelto en mantas, sintió algo completamente diferente. Culpa, porque mientras miraba a su hijo, no podía dejar de pensar en el niño que había abandonado. Tenía 17 años, una chica diferente en una vida diferente. Su familia había mantenido el embarazo en secreto, escondiéndola detrás de puertas cerradas, diciéndole a amigos y parientes que se había enfermado y necesitaba descanso. Nunca le habían dado una opción. Cuando nació el bebé de un niño igual que este, apenas le permitieron sostenerlo antes de que se lo llevaran. Su padre había arreglado todo. Una adopción discreta, un pago discreto para asegurar que no hubiera registros ni conexión con el nombre Whitmore.
Sara había llorado durante semanas, pero con el tiempo había aprendido a silenciar el dolor. Se dijo a sí misma que era lo mejor, que el niño tendría una vida mejor sin ella, sin la carga del escándalo. Y luego conoció a Oliver y enterró ese pasado bajo una nueva vida, un nuevo amor. Pero ahora, sosteniendo a su hijo recién nacido en brazos, el pasado arañaba su camino de regreso. Tenía otro hijo allá afuera, un hijo que había sido perdido antes de que tuviera la oportunidad de conocerla. Nunca se lo contó a Oliver, no podía. El peso de ese secreto se asentó en sus huesos, una culpa silenciosa que nunca la dejó por completo. Su hijo Isaac creció rápido, su piel una rica mezcla de los colores de sus padres, sus ojos agudos como los de su padre, su sonrisa suave como la de su madre. Era la primera cosa que habían construido verdaderamente juntos, un testimonio vivo de su amor. Y sin embargo, Sara no podía sacudirse la sensación de que algo faltaba. Soñaba con el niño que había dado en adopción. Se preguntaba si se parecía a Isaac, si tenía su nariz, si tenía la mirada firme de Oliver. Se preguntaba si alguna vez pensaba en la madre que nunca había conocido. Nunca habló de ello. En cambio, lo enterró más profundo y se dedicó a Isaac, a Oliver, a su vida. Pero el pasado tiene una forma de regresar incluso cuando intentas huir de él. Pasaron los años y llegó otro hijo. Margaret era salvaje desde el principio, ruidosa e intrépida. Su risa llenaba las pequeñas habitaciones de su pensión. No tenía la suavidad de su madre ni la quietud de su padre. Era una fuerza en sí misma, una tormenta en el cuerpo de una niña pequeña. Sara la adoraba, pero con cada año que pasaba, el secreto se hacía más pesado. Imaginaba al niño, ahora un joven, viviendo en alguna ciudad desconocida, quizás en una casa como la suya, quizás preguntándose quién era. Rezaba para que le hubieran dado una buena vida. Rezaba para que nunca se hubiera sentido abandonado. Y rezaba para que Oliver nunca se enterara. Pero los secretos tienen una forma de envenenar todo. Sara se volvió más callada, más distante. Oliver lo notó. Al principio pensó que era agotamiento. La paternidad era dura, su vida no era fácil. Luego vio la forma en que ella estaba, día tras día mirando a la distancia, perdida en pensamientos, la forma en que dudaba antes de responder preguntas sobre su pasado, la forma en que se estremecía cada vez que se mencionaba la adopción. Incluso de pasada, Oliver no era un hombre que fisgoneara. Respetaba el silencio, entendía que algunas heridas eran demasiado profundas para tocarlas. Pero esto era diferente. Esta era su esposa, que se le escapaba. Una noche, mucho después de que los niños se hubieran ido a la cama, la encontró sentada en la pequeña mesa de madera en su cocina, mirando un pedazo de tela rasgada en su regazo. No lo notó al principio y por primera vez en su matrimonio, Oliver sintió una distancia entre ellos que lo aterrorizaba. Había cosas que ella no le estaba diciendo, cosas que nunca le diría. Y por primera vez se preguntó si realmente conocía a su esposa. Sara siempre había sabido que el matrimonio no era el cuento de hadas que los libros y las películas lo hacían ser. Lo había sabido incluso de niña que el amor y la supervivencia a menudo eran dos cosas separadas. Pero nunca había esperado vivir en un matrimonio construido sobre ambas. Oliver era un buen esposo. Era estable, paciente, confiable. Trabajaba duro para proveer para ella y los niños, nunca quejándose del agotamiento que venía con turnos de 12 horas en la acería. Y la amaba. No tenía dudas de eso. Pero ella llevaba un secreto que pesaba más que cualquier amor pudiera aligerar. Porque cuando se casó con él, no lo hizo por amor. Lo hizo por miedo. Había crecido sabiendo que su padre elegiría a su esposo por ella. Así era como se hacía en familias como la suya. Dinero sureño antiguo, linajes trazados hasta la riqueza colonial. Las mujeres no elegían, eran elegidas. Su padre había pasado años preparándola para el matrimonio, presentándola a los hijos de banqueros, abogados, empresarios. Los había alineado como caballos de carrera, inspeccionándolos por pedigrí, por riqueza, por el tipo correcto de arrogancia. Y ella había seguido el juego. Había sonreído, asentido, dejado que tomaran su mano, que la llevaran a través de salones de baile. Había hecho lo que se esperaba hasta Oliver, hasta que había visto algo diferente. Un hombre que no pertenecía a su mundo, un hombre que la hacía cuestionar todo lo que le habían enseñado.
y había corrido hacia él no porque lo amara, sino porque tenía terror de lo que su vida se convertiría si no lo hacía. La realización la enfermaba porque ahora, después de todos estos años, sí lo amaba. Amaba la forma en que besaba su frente antes de irse al trabajo cada mañana. Amaba la forma en que metía a sus hijos para dormir por la noche, tarareando bajo y profundo como el rumor de la tierra misma. Amaba la forma en que nunca alzaba la voz, incluso cuando estaba enojado. Amaba la forma en que la hacía sentir segura. Y sin embargo, nunca le había dicho la verdad, que cuando se casó con él no había sido una elección del corazón, había sido una elección de supervivencia. Se decía a sí misma que no importaba, que el amor había llegado con el tiempo, que no hacía diferencia cómo había comenzado su historia mientras los hubiera llevado hasta aquí. Pero luego vinieron los susurros, no de Oliver, sino del mundo a su alrededor. De las mujeres en el mercado que aún la miraban como si hubiera perdido la cabeza, de los hombres que se burlaban cuando Oliver pasaba junto a ellos en la calle, de los niños que hacían preguntas que no sabía cómo responder. Mamá, ¿por qué algunas personas miran a papá como si no perteneciera? Mamá, ¿por qué los otros niños dicen que soy diferente? Mamá, ¿por qué el abuelo nunca nos visita? Y no tenía respuestas, porque la verdad era fea. La verdad era que había pasado tantos años tratando de olvidar de dónde venía que nunca se había detenido a pensar en lo que significaba para sus hijos vivir en el espacio entre dos mundos. Y lo peor de todo, nunca se lo había dicho a Oliver. Nunca le había dicho que en esos primeros meses, cuando las cosas eran más difíciles, cuando había estado exhausta y asustada, había pensado en irse. Había mirado el dinero que había escondido, lo había contado una y otra vez en las horas tranquilas de la noche, preguntándose si era suficiente para llevarse a los niños y desaparecer. Nunca había planeado hacerlo, pero el hecho de que lo hubiera considerado la perseguía. Oliver no era tonto. Veía la forma en que evitaba ciertas preguntas, veía la forma en que dudaba cuando le preguntaba sobre su pasado, la forma en que se ponía callada cuando sus hijos hablaban de raza, de pertenencia, de las cosas que los diferenciaban, y se preguntaba, no solo sobre sus secretos, sino sobre su amor. ¿Lo amaba porque era su elección? ¿O porque había sido su única escapatoria? Era una pregunta que tenía miedo de hacer, porque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Sara se había convencido de que el pasado estaba detrás de ella. Había construido una nueva vida, una familia, un hogar que, aunque modesto, era seguro. El mundo fuera de allí aún los miraba con sospecha, pero dentro habían encontrado algo cercano a la paz. Pero la paz era frágil y el pasado tiene una forma de regresar cuando menos lo esperas. La primera carta llegó en una tarde ordinaria. Fue deslizada bajo la puerta mientras ella estaba de compras, un sobre delgado y blanco, descansando en el piso de madera como un fantasma de otra vida. La miró durante mucho tiempo antes de recogerla. No había dirección de remitente, solo su nombre. La letra era inconfundible, la de su padre. Su estómago se retorció mientras la abría. Las palabras dentro eran cortas, frías. No entiendes lo que has hecho. Se sintió enferma. Habían pasado años desde la última vez que había oído de él. Después de que huyó, él había enviado cartas exigiéndole que volviera a casa, luego cartas amenazándola, luego nada. Había pensado que eso significaba que se había rendido. Se había equivocado. Durante semanas esperó otra carta, pero ninguna llegó. Intentó sacarlo de su mente, pero el peso se asentó en ella como una piedra. ¿Qué quería decir? ¿Era solo otro intento de controlarla o era algo peor? Se dijo a sí misma que no se preocupara, pero luego vio al hombre. Era temprano en la tarde. Había llevado a los niños al mercado, dejándolos perseguirse entre los puestos mientras regateaba por papas y leche fresca. Y entonces lo vio. Un hombre blanco con traje parado en la esquina de la calle. No estaba haciendo nada. No estaba hablando con nadie. La estaba observando. Un escalofrío la recorrió. Se dijo a sí misma que estaba imaginando cosas, pero al día siguiente lo vio de nuevo. Y al día siguiente, siempre a distancia, siempre observando. No se lo contó a Oliver. Sabía lo que diría. Estás viendo cosas, te estás preocupando por nada. O peor, si es tu padre, necesitamos enfrentarlo. Pero ella no quería enfrentarlo. Solo quería que se quedara en el pasado donde pertenecía. Y luego llegó la segunda carta. Esta era diferente. No era de su padre. Era de alguien que nunca esperó volver a oír. Sé quién eres. Su corazón se detuvo. La leyó de nuevo. La letra era desconocida, el mensaje vago, pero sabía.
Alguien había descubierto sobre su primer hijo, sobre el hijo que había abandonado todos esos años atrás. Un secreto que había enterrado tan profundo que casi lo había olvidado. Y ahora alguien sabía. Se sintió como si las paredes de su mundo comenzaran a agrietarse. Durante días no dijo nada. Apenas dormía, apenas comía. Oliver lo notó. Le preguntó qué pasaba. Le dijo que nada, pero él sabía mejor. Y cuando encontró la carta arrugada y escondida en el fondo del cajón de su cómoda, pudo ver el cambio en sus ojos. Una realización. Que había cosas sobre ella que nunca había sabido y quizás después de todos estos años no conocía a su esposa en absoluto. Sara siempre había sabido que el pasado la alcanzaría un día. Había pasado años convenciéndose de que la vida que había construido era separada de la que había dejado atrás. Que la mujer que había sido la hija privilegiada de Charles Whitmore, una chica que había tenido demasiado miedo para luchar por su primer hijo. La joven novia que había corrido a los brazos de Oliver no por amor sino por desesperación había desaparecido. Pero la verdad era que esa mujer siempre había estado dentro de ella, escondida en los rincones de su mente, esperando el momento en que sería forzada a enfrentar todo lo que había enterrado. Y ahora, mientras su cuerpo la traicionaba y el peso del tiempo presionaba sobre sus huesos, sabía que ese momento había llegado. La enfermedad había empezado despacio. Una tos aquí, un mareo allá, nada que tomara en serio. Pero luego comenzó el dolor, un dolor agudo e implacable en su pecho que le robaba el aliento, que hacía que los movimientos más simples fueran insoportables. Oliver lo notó primero. La vio luchar para levantar la plancha de la estufa. Vio la forma en que hacía una mueca cuando pensaba que nadie la veía. Al principio no dijo nada, pero una noche, cuando se derrumbó en el piso, mientras doblaba la ropa, supo que no podían ignorarlo más. El doctor vino a la mañana siguiente. Era un hombre blanco de mediana edad, su rostro ilegible, mientras presionaba sus dedos en la muñeca de Sara, escuchando el ritmo de su pulso. Le hizo preguntas, asintió a sus respuestas, frunció el ceño ante su silencio. Cuando habló, su voz era calmada, demasiado calmada. Había visto ese tipo de calma antes, la que suavizaba las malas noticias, que fingía amabilidad mientras no ofrecía soluciones. Se estaba muriendo. Era su corazón, dijo. Estaba fallando y no había nada que hacer. Oliver se quedó en silencio, sus manos apretadas a sus costados. Sara cerró los ojos. Había esperado miedo, pero todo lo que sintió fue agotamiento. Había estado huyendo de tantas cosas durante tantos años. Quizás era hora de parar. Oliver se negó a aceptarlo. Pasó días buscando otro doctor, otra respuesta, otra esperanza. Pero la respuesta era siempre la misma. Su tiempo se acababa, y sabía más que nada que no podía dejar este mundo sin decir la verdad. Había pasado una vida guardando secretos. Era hora de liberarlos. Una tarde, mientras el sol se hundía detrás de los techos, le pidió a Oliver que se sentara con ella. Él dudó al principio. Había algo diferente en su voz, algo final. Tenía miedo no de oírlo, sino de lo que estaba a punto de decir. Le contó todo, sobre el dinero que había escondido, sobre cómo en los primeros años de su matrimonio lo había dudado de su vida juntos. Había temido que un día necesitaría escapar. Le contó sobre su primer hijo, el hijo que había abandonado, la vida que había borrado. Le contó sobre su padre, cómo incluso en la muerte había logrado perseguirla, como nunca había sido verdaderamente libre de él. Y finalmente le contó la peor verdad de todas, que no se había casado con él por amor, que se había casado con él porque tenía miedo, porque él había sido su escape, no su elección. Oliver se sentó en silencio. Ella no podía leer su expresión. No podía decir si sentía ira o dolor o nada en absoluto. Sintió las lágrimas resbalando por sus mejillas, sintió el peso de una vida de culpa presionando contra su pecho. Y luego le dijo lo único que sabía que era verdad, que a pesar de todo, a pesar de las mentiras, los secretos, los errores, había llegado a amarlo verdaderamente, profundamente, más de lo que nunca se creyó capaz. Lo amaba y esperaba que al final eso fuera suficiente. Los días se desdibujaron después de eso. Oliver dijo poco. La cuidó, la sostuvo cuando el dolor era demasiado, limpió su frente cuando vino la fiebre, la llevó a la cama cuando sus piernas ya no la sostenían. Pero no le dijo cómo se sentía. Ella no preguntó. No necesitaba saberlo, porque al final no importaba. Él aún estaba allí.
y para ella eso era suficiente. Una noche, mientras el frío se colaba en la casa y el peso de su cuerpo se volvía demasiado para soportar, sintió los brazos de Oliver alrededor de ella. Susurró algo tan suave que apenas lo oyó, y mientras cerraba los ojos por última vez, sonrió porque sabía en ese momento que él había perdonado. O quizás no importaba. Quizás el amor no era sobre perfección. Quizás era sobre elegir quedarse, incluso cuando dolía, incluso cuando el pasado nunca podía deshacerse, incluso cuando el adiós era lo único que quedaba por decir. La casa estaba demasiado tranquila, el tipo de tranquilidad que se asienta en las paredes, en el espacio entre respiraciones, en el peso de un cuerpo que nunca se levantará de nuevo. Sara se había ido. Y Oliver se sentó en el silencio de su dormitorio, mirando el espacio vacío a su lado, a la almohada que aún conservaba la más tenue huella de su cabeza. Durante 4 días no la había movido, como si al dejarla intacta pudiera engañarse a sí mismo creyendo que ella aún estaba allí. Pero la verdad era inescapable. Se había ido, y lo había dejado con una vida de secretos. Su confesión había roto algo dentro de él. No porque hubiera mentido, sino porque nunca lo había sospechado verdaderamente. Por todos los años que habían pasado juntos, por todos los momentos que habían compartido, había creído en ella, creído que su amor siempre había sido real, que había sido construido sobre confianza, no sobre necesidad, y ahora no sabía qué creer. ¿Había sido su vida una mentira? ¿Lo había elegido alguna vez realmente o solo había sido un escape, un refugio, una salida de una vida que no quería? Había pasado toda su vida luchando por ser visto como un hombre en un mundo que lo llamaba menos que eso, que le decía que nunca era suficiente. Y ahora, incluso en el lugar que había llamado hogar, incluso en los brazos de la mujer que amaba, se preguntaba si alguna vez había pertenecido verdaderamente. Las cartas aún estaban allí, las de su padre, amarillentas por la edad, guardadas en el cajón donde las había escondido. Las amenazas, las advertencias. Y luego la última, la que la había destrozado en esas semanas finales. Sé quién eres. Una letra diferente, un miedo diferente. Nunca le había dicho qué significaba, pero ahora tenía que saberlo. Abrió el cajón, sus dedos temblando, mientras sacaba el montón de papeles viejos, desdoblándolos uno por uno. La última carta era breve, una sola oración. Tu hijo te está buscando. Oliver se congeló, la habitación se inclinó. Leyó las palabras de nuevo, su aliento atascado en su garganta. Su hijo. No Isaac, no Margaret, el que había dado en adopción, el que nunca había sabido que existía. Sus manos se apretaron alrededor del papel. Había habido otro hijo, otra pieza de ella que le había ocultado. Un hijo que había estado allá afuera buscando respuestas. Y ahora ella se había ido. Y todo lo que quedaba eran preguntas que nunca podrían ser respondidas. Oliver se sentó en el silencio, mirando la carta, la verdad de una vida que nunca había conocido verdaderamente. Y por primera vez desde su muerte, se permitió llorar no solo por ella, sino por la vida que había construido, la vida que pensaba que era real. Una vida que ahora se daba cuenta que había estado llena de fantasmas. La casa se sentía diferente sin ella. No era solo el vacío, la ausencia de su voz, el silencio del roce de sus movimientos, el zumbido bajo que hacía para sí misma en la cocina. Era algo más profundo. Era el peso de todas las cosas no dichas. Oliver había pasado décadas creyendo que entendía a su esposa, creyendo que el amor que habían construido era real, inquebrantable. Ahora, en los días siguientes a su muerte, esa creencia se desmoronaba como arena escapando entre sus dedos. Se sentó en la mesa de la cocina, la carta frente a él. Tu hijo te está buscando. Las palabras se sentían como una herida que no dejaba de sangrar. Sara había estado cargando esta verdad durante años. La había dejado feste dentro de ella, la había dejado carcomerla y nunca se lo había dicho. Oliver apretó los puños mirando la tinta descolorida. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo sentarse frente a él en la mesa de la cena todas las noches, sabiendo que tenía otro hijo en el mundo? ¿Cómo pudo ver a sus hijos crecer y nunca mencionar su nombre? ¿Había planeado llevarse el secreto a la tumba? Había confesado tanto antes de morir. El dinero, las dudas, el hecho de que no se había casado con él por amor, al menos no al principio. Pero esto lo había guardado. Y ahora Oliver tenía que lidiar con ello solo. Isaac y Margaret no entendían. También estaban de luto, pero su dolor era diferente. Para ellos, Sara había sido una madre estable y constante, el centro de su mundo. Para Oliver había sido más.
Había sido su pareja, su hogar, la mujer por la que había luchado, la mujer en la que había confiado más que en nadie en el mundo. Ahora no estaba seguro de que había sido real y que había sido una ilusión cuidadosamente construida. ¿El amor seguía siendo amor si había empezado como una mentira? No lo sabía y no estaba seguro de querer descubrirlo. Pasaron los días. Oliver trabajaba porque era lo único que tenía sentido. La acería no se preocupaba por el duelo. No le importaba que su esposa se hubiera ido, que su mundo se hubiera desplazado bajo sus pies. Exigía lo mismo todos los días. Su sudor, su fuerza, su tiempo. Eso al menos era simple, pero nada más lo era. No cuando caminaba por el mercado y sentía el peso de los ojos de extraños sobre él, sus preguntas silenciosas colgando en el aire. No cuando se acostaba por la noche y la buscaba por hábito solo para encontrar las sábanas frías y vacías. Y no cuando abría la puerta y veía la carta esperándolo, provocándolo con la verdad que no estaba seguro de estar listo para enfrentar. Una tarde, después de que los niños se hubieran dormido, se sentó en la mesa y desdobló la carta de nuevo. No había nombre ni dirección, solo un hecho bruto. Un hijo allá afuera buscando respuestas, y Oliver era el único que quedaba para dárselas. Luchó con ello durante semanas. ¿Qué bien haría buscar a este chico, a este hombre ahora? ¿Qué le debía a un extraño que nunca había sido parte de sus vidas? Pero luego vino otro pensamiento. ¿Y si hubiera sido Isaac? ¿Y si alguien le hubiera quitado a su hijo? ¿Lo hubiera borrado? ¿Lo hubiera hecho un secreto? ¿No querría saber? ¿No lo merecería? Y así, una mañana antes de que el sol hubiera salido por completo, Oliver dejó la casa, caminó hasta la oficina de correos, la carta apretada en su mano, y por primera vez desde su muerte tomó una decisión. Encontraría a este chico, le daría la verdad que le habían robado, incluso si dolía, incluso si cambiaba todo, porque el pasado ya había tomado demasiado y Oliver no iba a dejar que tomara nada más. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte para más.